Buenas tardes con todos. Comenzamos la clase del día de hoy. Listo. Recuerden que hemos hablado sobre los sistemas dispersos, ¿no? Y hablábamos sobre la solubilidad. Ya decíamos en este caso que tenían tres tipos, ¿no? Teníamos tres tipos de solubilidad. Teníamos la saturada, la sobresaturada y la no saturada. ¿Qué decíamos de la saturada? Tal vez alguien se acuerda. A ver. Las saturadas decíamos que en este caso a una determinada temperatura ya no se admite más cantidad de soluto disuelto, ¿no? Decíamos en este caso que si solo acepta 100 gramos una mezcla, por ejemplo, de agua, una mezcla de agua con sal, solo acepta 100 gramos de sal mi mezcla. Y en este caso la saturada nos quiere decir que solo colocamos los 100 gramos. Al momento de que ya colocamos 101 gramos, ya se vuelve sobresaturada. ¿Por qué ya se vuelve sobresaturada? Porque yo ya estoy colocando más gramos de los que mi disolvente acepta. Y ahí ya se vuelve sobresaturada. Repito en este caso, saturada es cuando yo puedo solo colocar hasta 100 gramos de mi solución y yo he colocado mis 100 gramos de solución y ahí yo puedo decir que está saturada, porque como solo acepta 100 hasta 100 gramos y yo solo he puesto los 100 gramos, tengo una solución saturada. En cambio, cuando me paso de esos 100 gramos, ¿qué sucede en este caso? Cuando yo tengo mis 100 gramos, y me paso de estos 100 gramos, que sería en este caso 101 gramos, pues yo ya tengo sobresaturada. ¿Por qué tengo sobresaturada? Porque como menciono, solo acepta 100 gramos y yo ya tengo 101 gramos de mi solución, pues ya está sobresaturada porque ya tengo em, más gramos de la solución de las que obviamente está permitida. Listo. Y en cuanto a mi no saturada, decíamos que es cuando contiene menor cantidad de soluto en este caso. ¿Qué decíamos? Que cuando contiene menor cantidad de soluto, por ejemplo, si solo acepta hasta 100 gramos mi solución y yo he colocado 50, pues en este caso es no saturado, ¿no? Porque puedo seguir agregando más solución, porque tengo menor cantidad, obviamente, no recuerdo, solo acepta hasta 100 y yo tengo solo un 50 gramos de soluto, entonces obviamente es no saturado, porque recuerden que en este caso está en menor cantidad que la que admite mi solución, que son los 100 gramos. Hablábamos también de los procesos de solubilidad y decíamos en este caso que
Mi solubilidad tenía proceso endotérmico y tenía proceso exotérmico. Mi proceso endotérmico era cuando existía absorción de energía en forma de calor, ¿no? Decíamos, recuerden, que existía absorción de energía en forma de calor. Y decíamos también que exotérmico era que cuando se produce una liberación de energía producto del proceso de solubilización. Recuerden, ¿no? Endotérmico decíamos que era cuando existía una absorción de calor, en este caso, y exotérmico, en cambio, decíamos cuando existía una liberación de energía producto del proceso de solubilización. Seguimos con las clases. Decíamos que endotérmico, ¿qué era? Cuando ocurre absorción de calor. Por eso decíamos también que al momento de que absorbe calor, obviamente, nuestra línea va a tener una ruta en forma ascendente. ¿Por qué en forma ascendente? Porque obviamente al momento de existir absorción, pues existe mayor en este caso que cantidad de calor, ¿no? Obviamente por ello va a ir en forma ascendente. Y en cuanto a mi exotérmico, en cambio, es cuando se produce una liberación de energía, ¿no? Y esto quiere decir que en cambio, como libera energía, pues va en forma descendente. Obviamente, ¿por qué? Porque va liberando energía, ¿no? Listo. Pregunta en este caso, Max, ¿qué decíamos? ¿Qué ocurría en el proceso de solubilización endotérmico? ¿Qué decíamos en el endotérmico? Si no estás por ahí. Me dice que estoy con datos y no le puedo escuchar bien. Ya, Max, no hay problema, ¿no? Bueno, decíamos que el endotérmico ocurre cuando existe una absorción de calor. El exotérmico, en cambio, decíamos que era cuando existe una liberación de calor. El endotérmico, obviamente, en cuanto a la solubilidad y temperatura, pues iba en forma ascendente porque absorbía el calor. En cambio, el exotérmico decíamos que tenía una liberación de energía y obviamente al liberar energía va en forma descendente.
Hablábamos de los factores que afectan la solubilidad. Algunos afectaban para bien y otros para mal. En cuanto a la superficie de contacto, decíamos que al aumentar obviamente la superficie del soluto, favorecía las interacciones entre soluto y solvente. Y al momento que revolvíamos nuestra solución, obviamente existía con más rapidez. En cuanto a la agitación, nosotros mencionábamos que al disolver un sólido, las partículas deben difundirse por todo el solvente, ¿no? Y decíamos en cambio que este proceso era lento, porque se formaba una capa muy concentrada, en este caso, del soluto, que existía una dificultad para poder lograr que se forme una solución, en este caso, homogénea, ¿no? En cuanto a los factores que afectan la solubilidad, nosotros decíamos de la temperatura también. En este caso, la temperatura decíamos que afecta la rapidez y el grado de solubilidad. Decíamos que obviamente en cuanto a la temperatura, al aumentar la temperatura, pues favorece el movimiento de las moléculas en la solución y con ello existe una rápida difusión. Además, en este caso hace que la energía de las partículas del sólido, que en este caso pueden ser moléculas o iones, sean altas y puedan abandonar con facilidad la superficie. Por ello, la temperatura sí afectaba nuestra solubilidad. En cuanto a la presión, nosotros decíamos que los cambios de presión no tienen en este caso mayor efecto en la solubilidad. Decíamos que no tiene mayor efecto en la solubilidad de los líquidos y de los sólidos porque en este caso no, no existe mayor afectación. Pero en cambio en los sólidos decíamos que sí, porque en este caso los sólidos decíamos que son directamente proporcional a la presión parcial, ¿no? Y obviamente este se encuentra en equilibrio con la solución. También hablábamos de la naturaleza del soluto y el solvente. Y decíamos que la solubilidad de un soluto en particular depende de la atracción relativa entre las partículas y en las sustancias, ¿no? Decíamos en este caso que cuando unas partículas son puras y en cambio otras no, se puede formar un precipitado. Recuerden que precipitado nosotros decíamos a ¿cómo sería? Al residuo que se queda en nuestra parte inferior de nuestra mezcla, de nuestra solución. Decíamos que al momento de nosotros colocar en agua algún compuesto y al momento de nosotros disolver, si este compuesto, en este caso, es de naturaleza diferente, puede existir un precipitado, ¿no? Que en este caso, ¿qué se le denomina precipitado? Precipitado se le denomina en este caso, el residuo que se forma en la parte final o en la parte de abajo de nuestra solución. Recuerden, nosotros revolvemos en este caso y al momento de revolver, pues se forma el precipitado ya una vez que dejamos en este caso de agitar. Se vuelve, eh, se vuelve como les mencionaba, se vuelve el precipitado que es parte de la naturaleza del soluto. Y listo. Vamos a ver ahora formas de expresar la concentración. En este caso, las soluciones diluidas y concentradas se les denomina en cuanto a la cantidad del soluto presente. En cuanto a esta cantidad, yo puedo nombrarlas como diluidas o como concentradas. En este caso, una solución concentrada
contiene cantidades disueltas del soluto relativamente grandes. Como tenemos en este caso cantidades, perdón, de soluto relativamente grandes, pues se le puede llamar una solución concentrada. Y es obvio, ¿no? En este caso, porque si nosotros tenemos una cantidad de soluto relativamente grande en cuanto a mi solvente, pues obviamente voy a tener una solución concentrada. En cambio, si yo tengo una solución diluida, pues me quiere decir que contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto. Obviamente por eso no es concentrado, ¿no? Sino que solo sería diluida. Porque en este caso solo la llamaríamos diluida, porque como mencionó, contiene una cantidad relativamente pequeña del soluto disuelto. Por ejemplo, podemos llamarle una cantidad de solución diluida cuando en este caso mi solución acepta 100 gramos de algún soluto, pero yo solo he colocado unos 30 gramos de mi soluto. Obviamente al momento de revolver, ¿qué voy a hacer yo? A tener una solución diluida. ¿Por qué tengo una solución diluida? Porque me menciona que en este caso contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto disuelto. Al momento de que yo solo tengo 30 gramos de soluto en mi solución, obviamente tengo una cantidad pequeña, ¿no? En cambio, si nosotros decimos una solución concentrada y decimos que contiene grandes cantidades de soluto, obviamente en otra solución, en este caso que acepta 150 gramos de mi soluto, en mi solvente, y yo coloco 130, pues obviamente es una cantidad grande, ¿no? Porque si me dice que solo acepta 150 y yo he colocado 130 en mi solución, es una cantidad grande de soluto y por ello se le denomina solución concentrada, ¿no? Recuerden que estas formas, obviamente, de expresar la concentración de solutos en una solución es de forma relativa, ¿no? Dicho esto, existen formas de expresar la concentración y esta concentración se relaciona con una forma genérica, en este caso, de clasificarla, ¿no? Y por ello, en cuanto a soluciones diluidas y concentradas, se clasifican por sus características físicas y químicas. En cuanto a las físicas, generalmente se refiere a la composición en la que se consideran, en este caso, las cantidades de los componentes mínimos de una solución. Y en cuanto a las químicas, en la mayoría de los casos se tiene en cuenta la cantidad de soluto respecto a la cantidad de solvente en la solución. Recuerden, la cantidad de soluto en este caso es en menor cantidad. Y la cantidad del solvente que decíamos que es en mayor cantidad. Seguimos en este caso. Recuerden que vamos a hablar de las características físicas y químicas en cuanto a soluciones diluidas y a soluciones concentradas. Recuerden que mis soluciones diluidas son cuando tienen una cantidad relativamente pequeña del soluto, ¿no? Y mis soluciones concentradas es cuando tiene una cantidad relativamente grande de soluto. Listo. En cuanto a las soluciones diluidas, ¿qué decimos? Que tenemos el color como una de las propiedades físicas. El color en mis soluciones diluidas generalmente es claro, ¿no? ¿Por qué en este caso es claro? Porque obviamente tengo poco soluto en mi solvente.
En cuanto a la densidad de mis soluciones diluidas es menor, debido obviamente que a la menor cantidad de soluto por unidad de volumen. En cuanto a su viscosidad, la viscosidad en las soluciones diluidas es más baja. Es más baja, obviamente, ya que la menor interacción entre partículas permite un flujo más fácil. En cuanto a su viscosidad, no. Obviamente, como es en cantidades relativamente pequeñas, pues obviamente su viscosidad es más baja porque existe una menor interacción entre partículas, ¿no? En cuanto a la presión de vapor, la presión de vapor en mis soluciones diluidas es mayor. ¿Por qué es mayor en este caso? Porque hay menos partículas del soluto interfiriendo con la evaporación del solvente, ¿no? Y en cuanto a su punto de ebullición, el punto de ebullición es menor. ¿Por qué es menor en este caso? Por el efecto de elevación ebullioscópica. Y mi punto de congelación es muy alto, porque en este caso es más alto debido al menor efecto de disminución crioscópica. Hablamos ahora de las propiedades físicas, pero en cambio de las soluciones concentradas. Recuerden que estábamos hablando de las soluciones diluidas. Y ahora vamos a hablar sobre las soluciones concentradas. En cuanto a mis soluciones concentradas, el color es más oscuro o más intenso. Obviamente es más oscuro y más intenso porque existe una cantidad relativamente grande del soluto. Como existe una cantidad grande, pues obviamente el color es más oscuro o intenso. La densidad en estas soluciones concentradas es mayor. ¿Por qué es mayor? Obviamente porque hay más soluto. Porque hay más soluto en el mismo volumen. Recuerden que en cambio en las diluidas, ¿qué sucedía? En las diluidas mi densidad era menor, porque obviamente existía menor cantidad de soluto. En cambio, en mis soluciones concentradas la densidad es mayor porque existe más soluto en este caso, ¿no? En la viscosidad, en cambio, en mis soluciones concentradas es más alta. Esto debido a la mayor interacción entre partículas. Porque recuerden que la viscosidad en mis soluciones diluidas, ¿qué era? Era baja porque en este caso no existía mucha interacción entre partículas. ¿Por qué no existía mucha interacción? Porque existía poca cantidad de soluto. En cambio, en mis soluciones concentradas, la viscosidad es más alta debido a la mayor interacción entre partículas. ¿Por qué existe mayor interacción entre partículas? Porque obviamente existe más soluto. En cuanto a la presión de vapor, la presión de vapor es menor. ¿Por qué en este caso es menor? Porque el soluto reduce la cantidad de solvente disponible para evaporarse. Recuerden que la presión de vapor, en cambio, en mis soluciones diluidas era mayor, porque obviamente existían menos partículas del soluto interviniendo en la evaporación del solvente. En cambio, aquí mi presión de vapor es menor porque existe mayor cantidad de solvente porque existe, perdón, mayor cantidad de soluto para evaporarse en cuanto a un solvente, ¿no? Vamos ahora a hablar sobre los puntos de ebullición, que es mi otra propiedad física. En cuanto a mis puntos de ebullición, son más altos debido a la mayor elevación ebullioscópica. Y en cuanto a mis puntos de congelación, son más bajos. ¿Por qué?
La presencia de más partículas, en este caso de soluto, afectan más a la cristalización del solvente, ¿no? Listo. Esto en cuanto a las propiedades físicas. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. En cuanto a las propiedades químicas de las soluciones diluidas, recuerden, ¿no? Que estamos hablando de soluciones diluidas. Espérenme un ratito. Listo, perdón. Vamos ahora sí, seguimos, ¿no? Vamos ahora a hablar de las propiedades químicas en cuanto a soluciones diluidas y en cuanto a soluciones concentradas. La reactividad, en este caso química, puede ser menor en cuanto a las soluciones diluidas, porque obviamente existen menos partículas del soluto disponibles para reaccionar. Recuerden que en las soluciones diluidas, como he venido repitiendo, creo yo, toda esta clase, es que existe menor cantidad de soluto, ¿no? Listo.
En cuanto al pH, en cambio, de las propiedades químicas, en cuanto a las soluciones diluidas, puede ser en este caso un ácido o un básico. Si es en este caso un ácido, el efecto sobre el pH será menos pronunciado debido a la menor concentración. En cuanto a la conductividad eléctrica, es baja. ¿Por qué en este caso es baja? Es baja, perdón, y el soluto en este caso tiene menos iones presentes. En cuanto a mis propiedades químicas, vamos a hablar ahora de las soluciones concentradas. La reactividad química es generalmente mayor, ya que hay más partículas del soluto disponibles para reaccionar. Recuerden, en cambio, que mi reactividad química en las soluciones diluidas es menor porque obviamente existen menos partículas en las soluciones diluidas. En cambio, en mis soluciones concentradas, como existen mayor partículas, obviamente la reactividad química es mayor. El pH en cuanto a mis propiedades químicas de las soluciones concentradas es más significativo si el soluto es ácido o es básico, ¿no? Y en cuanto a mi conductividad eléctrica, es alta si el soluto, en cambio, es un electrolito. ¿Qué quiere decir esto de electrolito? Es cuando tiene mayor cantidad de iones. Recuerden que en la conductividad eléctrica de las soluciones diluidas, decíamos en este caso que es baja porque existen menos iones presentes. En cambio, aquí en la conductividad eléctrica, decíamos de las soluciones concentradas es alta, obviamente, porque existe mayor cantidad de iones. En cuanto a la posibilidad de reacciones diluidas, de reacciones secundarias en este caso, en soluciones muy concentradas puede ocurrir reacciones no observables en cuanto a las soluciones diluidas. Obviamente pueden existir en mis soluciones concentradas otras reacciones porque existe, como les menciono, mayor cantidad de soluto, ¿no? Y al existir mayor cantidad de soluto puede existir la formación de compuestos secundarios, que en este caso no existen en en este caso no existe, como les menciono, en las soluciones diluidas. Vamos ahora a la posibilidad de reacciones secundarias. Soluciones secundarias o en posibilidad de reacciones secundarias. Repito, no decimos que no que puede existir en este caso, como son soluciones concentradas, puede existir reacciones no observables, pero pueden existir en este caso que se forman compuestos secundarios, porque como menciono, al tener mayor cantidad de soluto, puede que puede formar
reacciones secundarias. Y listo. Vamos a la siguiente, que en este caso vamos a hablar de las concentraciones expresadas en unidades físicas o empíricas. Vamos a hablar sobre el porcentaje en masa. El método del porcentaje en masa expresa la concentración como el porcentaje del soluto en este caso en determinadas ocasiones es la masa de solución, ¿no? Recuerden, en este caso, el método del porcentaje en masa expresa la concentración, en este caso de como el porcentaje de soluto en determinada masa de solución. Listo. Dicho esto, vamos a ver el porcentaje en masa y cuál es su fórmula. En este caso, el porcentaje en masa es masa en gramos del soluto dividido para masa en gramos del soluto más masa en gramos de solvente. Recuerden que el soluto está siempre en menor cantidad en mi solución y el solvente siempre está en menor cantidad, en mayor cantidad, perdón, en mi solución. Soluto en menor cantidad, solvente en mayor cantidad. Al momento de resolver, obviamente me va a quedar gramos de soluto arriba porque no tengo con qué sumar restar. En cambio, aquí me dice que sume las masas en gramos de soluto más la masa en gramos de solvente. Al momento de sumar el soluto con el solvente, yo formo en este caso que gramos de solución y en este caso es por 100 para sacar obviamente el porcentaje. Recuerden que el método de porcentaje en masa expresada en la concentración nos dice cómo el porcentaje del soluto está en determinada masa de solución, ¿no? Y por eso en este caso tenemos esta fórmula que decíamos, recuerden, ¿no? Que es masa en gramos del soluto sobre masa en gramos del soluto más masa en gramos del solvente. Recuerden que al sumar la masa en gramos del soluto y la del solvente, yo formo que una solución. Al momento de ya sumar, yo no pongo aquí gramos del soluto, gramos del solvente. Ya no pongo eso, sino yo ya solo pongo gramos de solución. Y todo ello por 100, ¿no? Recuerden que en este caso el método de porcentaje en masa expresa a la concentración del soluto y el solvente como el porcentaje del soluto en determinada masa de solución. ¿Sí ven? Aquí está el porcentaje del soluto en determinada masa de solución. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud, si surge en el deber, pues a través de mi WhatsApp yo les solvento todas sus dudas.